Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 7. ¿Alguien tiene una buena imagen que podría usar para esta historia? Por favor. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Ian. Blake suspiró mientras bebía refrescos con Ruby mientras Jan se mezclaba con los diversos asistentes a la fiesta, aburrido de su mente. Se consoló con que Ruby se veía tan fuera de lugar como lo hacía cuando se trataba de cosas como esta. La pobre chica buscando nerviosamente un hueco en las festividades que le permitiera correr a su habitación sin que Jan la arrastrara hacia abajo. Blake quería unirse a ella, pero ella tenía la obligación de al menos aparecer, pero estaba esperando. Quería poner las horas previas de presentarse y luego irse lo antes posible, asegurando así la aceptación de Jan, quejándose de que ella al menos vino. Jan estaba convencida de que su amiga tranquila simplemente necesitaba un empujón para convertirse en la mariposa social que podía ser, pero Blake no podía esbozar una sonrisa falsa y charlar con la gente por diversión. Principalmente porque no lo encontró divertido. Revisó la hora en su teléfono y dejó escapar otro suspiro, las cosas que hizo por sus amigos. Aún estaba charlando felizmente con Pirra cuando su cuello se pinchó con la sensación de ser observado. Había desarrollado esa habilidad particular en su tormento constante a manos de Cardin para asegurarse de que pudiera evitar que su matón atacara cuando no estaba preparado. También fue algo que los entrenadores de Kurdunkai ayudaron a formar cuando comenzaron a trabajar en él. Su cabeza se rompió, los ojos escanearon el pequeño café, su posición cambió de relajada a alerta. Pirra parpadeó hacia él deteniéndose a mitad de la oración y mirando, a todos los efectos, como si estuviera a punto de entrar en una pelea. Pirra inmediatamente se tensó también y su mano se apretó mientras sus poderes picaban debajo de su piel. Jaune se puso de pie y se volvió hacia ella. Pirra, creo que es hora de que te vayas. Tengo que cerrar. Pirra frunció el ceño. Jaune, ¿qué es? ¿Hay algún problema? Jaune negó con la cabeza, solo confía en mí. Pirra frunció los labios y se puso de pie. Jaune. Él le sonrió, falso y completamente sin preocupaciones. No te preocupes por eso. Puedo manejar lo que sea. Los ojos de Pirra brillaron con molestia, pero no quería causar problemas. Jaune claramente no estaba dispuesta a dejarla quedarse, y aunque podía ayudar si había problemas. Manténgase a salvo. Dijo con sutileza antes de irse. Nunca lo hago, Jaune murmuró para sí mismo mientras inmediatamente comenzaba a cerrar las cosas una vez que Pirra estaba fuera de la vista. En el momento en que terminó, salió corriendo por la puerta y la cerró con llave detrás de él, metiendo las llaves que Gira le había prestado en sus bolsillos. Rápidamente se apresuró por la calle, la sensación de ser observado nunca dejando su espalda. No siguió su ruta normal a casa, y se desvió por callejones traseros y calles retorcidas en un intento de perder a su perseguidor. También se dirigió a las zonas menos pobladas de la ciudad en caso de que tuviera que usar sus poderes, no podía arriesgarse a que nadie lo viera usándolos. Los sonidos de las rocas moviéndose y crepitando entre sí de una manera que solo había escuchado durante su encarcelamiento en Kurdunkai resonaron detrás de él. Su corazón se disparó en su garganta mientras abandonaba la sutileza para huir en serio. Escuchó una maldición amortiguada detrás de él y el sonido de rocas desmoronadas. Echó un vistazo detrás de él para ver una aguja de hormigón que se disolvía y conducía a los techos. Mierda, un conducto. ¿Fue Cardin? No obtuvo respuesta, excepto que una sombra cayó sobre él mientras una losa gigante de concreto caía sobre él. Los ojos de Jaune se abrieron cuando sus instintos se hicieron cargo. Su cuerpo brilló y se dispersó en la luz para arremolinarse hasta la azotea una fracción de segundo antes de que hubiera sido aplastado. Se materializó detrás de una figura vestida de negro y con un pasamontañas para ocultar sus rasgos de ser visto, que ya estaba tenso al no escuchar a Jaune gritar de dolor o un crujido de hueso roto. Jaune estaba parcialmente aliviado y parcialmente confundido de que esta persona no era Cardin, el tipo de cuerpo de la figura no tenía nada en común con su matón. En general, la figura era más alta y mucho más delgada que el tipo de cuerpo más voluminoso de Cardin.
giró y los ojos de Jaune se abrieron cuando la figura arremetió con una ráfaga de concreto al barista rubio. Jaune retrocedió del techo que acababa de escalar, la explosión lo perdió por centímetros cuando cayó. De acuerdo. Así que este tipo solo trató de matarlo. 2 veces. Los instintos perfeccionados en Kurdunkai se hicieron cargo y Jaune se disolvió en la luz para reformarse en el callejón trasero en una posición agachada para arrojarse lejos de su posición de aterrizaje. El cuerpo le gritaba de alegría soltándose. Frunció el ceño ante la figura que saltó del edificio. El concreto se arremolinaba a su alrededor mientras se dirigía directamente a Jaune. Jaune se salió del camino cuando la figura aterrizó, enterrada a mano en la tierra donde varias agujas estallaron de su aterrizaje motorizado. La figura se enderezó y las rocas de concreto se liberaron y flotaron a su alrededor mientras apuntaba a Jaune. Jaune se sumergió en sus poderes, ignorando la libertad que casi nunca había sentido antes, ya que cada fibra de su ser temblaba con un zumbido emocionado. La luz estallaba arriba y abajo de sus brazos, mientras la figura le disparaba las espigas de concreto. Golpeó las agujas del aire, con las manos encerradas en la luz mientras retrocedía para darle espacio. Disparó varias corrientes de luz que el conducto bloqueó tirando de agujas de concreto de la tierra misma para bloquear. A pesar de que la aguja fue destruida, le dio a la figura el tiempo suficiente para tirar de otra losa de concreto para protegerse. ¿Quién eres? Jaune exigió. ¿Fuiste contratado por Cardin? La figura no dio respuesta y se elevó sobre una plataforma arremolinada de concreto, levantando a mano losa de concreto directamente del piso. Jaune gruñó de agravio mientras sentía la sensación de pinchazos de un King Conduit reuniendo su poder para una batalla. Jaune se disolvió en luz y se dirigió hacia el rey, materializándose justo en la parte superior del conducto sobresaltado. Jaune condujo una palma brillante directamente a la cara del rey, golpeando su cabeza hacia atrás, antes de dejar escapar un estallido de luz a quemarropa. La fuerza de la explosión envió el conducto a una de sus propias losas de concreto, destrozándolo y los bloques circundantes cuando su concentración se rompió. Jaune saltó de la plataforma desmoronada hacia el rey justo cuando el rey levantó una mano y un escudo arremolinado de concreto bloqueó el avance de Jaune. Jaune se disolvió justo antes de impactar el escudo, materializándose hacia un lado mientras giraba para prepararse para bloquear. Medio segundo demasiado tarde cuando un hormigón lo golpeó de lado. Apretó los dientes movidos con el golpe, confiando en su curación acelerada para cubrir el daño, mientras usaba la fuerza de conmoción cerebral del golpe para ganar algo de distancia mientras disparaba un disparo de dispersión de pernos ligeros para evitar una represalia. Rodó de pie, el escudo ya brillaba frente a él mientras ráfagas de concreto arrojaban el escudo y el área a su alrededor. Jaune apretó los dientes cuando se dio cuenta de que este tipo estaba tratando de matarlo y no le importaban las garantías mientras lo lograra. Jaune arrojó el escudo como una ola de luz conmocionante, recordando los videos que había desenterrado de Cole McGrady, después de su encarcelamiento, del Sinrowe, golpeando las explosiones torcidas mientras Jaune comprimía su forma y se quemaba por el aire hacia el rey. El conducto del rey arrojó un escudo, pero Jaune se quemó directamente a través de él para estrellarse contra el rey, golpeándolo contra la pared. Jaune se materializó y cubrió al atacante contra la pared, clavando un puño brillante en la cara de su atacante y repitiendo la acción lo más rápido que pudo. Clavó la cara del conducto varias veces antes de ser expulsado con un rugido de concreto. Jaune se retorció en el aire, arrojando sus manos hacia abajo mientras la luz se arremolinaba alrededor de sus manos, actuando como cohetes improvisados que lo sostenían en alto mientras miraba al rey, otro truco que recogió del santo patrón de New Marais y de Smoker of Seattle. Dejó caer sus poderes mientras el rey le lanzaba una losa de hormigón que se deslizaba debajo. El rey estrelló sus palmas contra la tierra, el suelo rugió y tembló como si estuviera vivo y expresando su disgusto mientras varias agujas de concreto se enrollaban y arremetían contra Jaune con intención mortal. Jaune se disolvió antes de golpear el suelo y se deformó de azotea en azotea, mientras el rey lo seguía en una tormenta arremolinada de hormigón disparando aguja tras aguja.
Jaune disparó ráfagas de luz cuando formó una barrera para bloquear una lluvia de concreto, pero podía decir que si mantenía esto en marcha, la gente se lastimaría. Ya podía escuchar los sonidos distantes de la gente, viendo su pelea y gritando o gritando. A este tipo no le importaría y seguiría persiguiéndolo, matando inocentes en el proceso. Esto tenía que terminar. Jaune frunció el ceño y abrazó el cielo al rey y se materializó detrás de él. Jaune formó una hoja de luz y usó una ráfaga de su mano libre para girarse, atascando la cuchilla hacia adelante. El hombre soltó un grito de agonía cuando la cuchilla se alojó en su costado e inmediatamente un guantelete hecho de concreto empujó a Jaune con el puño hacia atrás duramente en la cara, derribándolo al suelo. Ambos cayeron en tándem cuando el rey cayó cuando su concentración se rompió con el dolor de Jaune, apuñalándolo y Jaune cayendo del mostrador con el que el rey lo golpeó. Jaune se retorció en el aire, vengativamente complacido, a pesar del dolor palpitante de su mejilla ahora magullada, en el conducto que sostenía una mano a su lado y el brillo rojo de sangre que se filtraba de la herida. Si sangraba, entonces era simplemente alguien, un exagente del DUT o una persona que era un conducto suedo hecho por Augustine, ni siquiera un conducto mutacional como Cardin se había convertido, ya que sus habilidades latentes se vieron impulsadas por estar imbuido de habilidades concretas en Seattle. Jaune tenía la ventaja en el poder si ese era el caso, y el poder podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en este caso. Jaune aterrizó de pie solo para que las rocas dieran vueltas a su alrededor y se estrellaran contra sus piernas encerrándolo en el suelo. Maldiciendo tiró de sus piernas para tratar de liberarse con fuerza bruta, luchando más duro mientras el rey lograba atraparse en una tormenta de concreto para flotar lentamente en el suelo. El rey gruñó de dolor y Jaune atrapó briznas de cabello castaño que asomaban de su máscara destrozada mientras el pseudoconducto tropezaba. El rey formó un guantelete de concreto y comenzó a acechar hacia la rubia atrapada antes de hacer una pausa. Ambos combatientes se quedaron quietos cuando el lejano sonido de la sirena se acercó a la zona. Las alarmas de conducto habían estado sonando y ambos habían estado demasiado atrapados luchando para darse cuenta. ¡Mierda! Jaune luchó por soltar los pies antes de disolverse en luz y alejarse, dando a su oponente la apertura que necesitaba. La mano del conducto del rey cubrió el costado de su rostro donde los golpes de Jaune habían destrozado la máscara y se habían sumergido en la tierra, nadando a través de ella demasiado rápido para que Jaune la siguiera mientras escapaba del callejón. Jaune se reformó y escaneó el callejón, los ojos se entrecerraron ya que no había señales de su agresor. Solo agujas de hormigón y rayos de luz pulsantes que decoraban la parte de la ciudad en la que habían estado luchando. ¿Quién demonios era ese? ¿Por qué atacarme?, murmuró. Tomó un escaneo más del callejón y dejó escapar un pequeño suspiro mientras salía rápidamente del callejón, sintiendo que su pánico se elevaba a la superficie de sus emociones mientras huía, dejando que sus poderes mantuvieran su resistencia reforzada para moverse más rápido. Necesitaba llegar a casa para poder romper en paz y tranquilidad donde nadie pudiera verlo asustarse. También sería muy malo simplemente esperar allí hasta que las autoridades lo encontraran, probablemente lo arrestarían y lo detendrían para interrogarlo. Era mejor que saliera de aquí lo más rápido posible y dejara a la policía para tratar de resolver esto. Esperaba que nadie se enterara de que era él más tarde, realmente no quería tener que huir de la ciudad después de todo lo que logró encontrar aquí. Yuma salió de la tierra y le arrancó la máscara de la cara, frunciendo el ceño ante la gubia en su costado que definitivamente lo habría desangrado si no fuera por sus poderes, logrando contrarrestar la mayor parte de la pérdida de sangre. Frunció el ceño ante el tejido de armadura destrozado que le había dado Jonathan, los bordes estaban cantados y fumando por el poder por el que había sido arrancado. Apretando los dientes, empujó la tela contra su herida, evitando que se filtrara más sangre de ella. Ahora sabía por qué Jonathan quería que luchara contra Jaune, el niño siendo un conducto natural hacía que fuera infinitamente más difícil matarlo. Probablemente fue algo bueno que la policía había notado su pequeña pelea y se dirigía a disolverla. Eso no iba a su favor, ya que resultó que Jaune no era un empujón. El niño había entrenado extensamente con sus poderes y no tuvo problemas para involucrarlo en una pelea cercana. Para un tipo que aparentemente nunca usó sus poderes en público, no era un idiota cuando se trataba de ellos.
Aún así, la información obtenida de este pequeño mástil ayudaría más tarde cuando Jaune iba a morir. Cuanta más información recopilara sobre la habilidad de Jaune, mejor sabría a qué nivel debía estrangularse para comenzar la pelea. A juzgar por el enfoque y la competencia con la que Jaune luchó, será mejor que empiece a disparar las armas. Jaune cerró la puerta detrás de él cuando entró en su apartamento y se deslizó contra la puerta, respirando con harapiento mientras trataba de relajarse. Levantó las manos y miró las extremidades temblorosas, apretándolas en puños mientras forzaba su pánico. Había luchado con sus poderes. Por supuesto, realmente no tenía otra opción cuando luchaba contra otro conducto, pero lo que le preocupaba no era solo el hecho de que un conducto estaba disparando para él. Fue la euforía la que lo llenó mientras luchaba, su sangre cantando con la adrenalina, y por primera vez en mucho tiempo Jaune se sintió completamente cómodo en su piel. ¿Qué le pasaba? No debería sentirse cómodo cuando lucha con sus poderes. Estaba mal. La satisfacción vengativa de ver a su atacante sangrando ahora lo enfermó. Era un bicho raro, un monstruo. Se estremeció al pensar en esa monstruosidad que obliga a Cole McGrath a suicidarse y a casi todos los demás conductos. Un demonio en ciernes. Del Sinro Cole McGrath el público actual podían arrojar cualquier maldito tópico inútil que quisieran, Jaune sabía lo volubles que eran las opiniones del público. Si lo encontraban sería encarcelado. No, no otra vez. Oh, por favor, no. La sensación de los días de ligera depravación para ver hasta dónde podía llegar. Las palizas para ver hasta dónde llegó su curación. El miedo perpetuo y la oscuridad asfixiante. Estaba tan oscuro. Nunca pudo dormir tranquilo. Lo arrastraban, lo lastimaban, necesitaba respirar. Jaune forzó su cabeza hacia abajo entre sus rodillas mientras trataba de estabilizar su respiración. Buscó a tientas su escritorio y sacó un encendedor del cajón y lo encendió, su cuerpo bebiendo a la luz la pequeña llama. Lentamente, el pulso de la llama y la tranquilidad de la habitación calmaron sus nervios y pudo arrastrar sus pensamientos lejos de su manía autoflagelante. Cálmate. No volverás. Cálmate. No volverás. Cálmate. No volverás. Cantó en su cabeza. Lentamente, los temblores que sacudían su cuerpo se detuvieron y se frotó la cara. Necesitaba dormir, solo acurrucarse y fingir que hoy no sucedió. Por otra parte, estaba bastante seguro de que podría permanecer en el anonimato si se aseguraba de tomar algunas precauciones adicionales. Sus heridas ya habían desaparecido gracias a su curación a alta velocidad, y podía pasar un tiempo chupando las luces de su habitación para acelerar eso si lo necesitaba. Dormía y estaba justo como la lluvia por la mañana, siempre y cuando mantuviera sus luces encendidas. Luego, manipulaba la luz para doblarse a su alrededor cuando se dirigía a cualquier lugar, manteniéndolo prácticamente invisible. No era como si estuviera en algún tipo de lista que pudieran consultar y las únicas personas que sabían cómo eran sus ataques y secuelas basadas en la luz eran sus hermanas, y lo abandonaron. Pirra había estado a mitad de camino a casa cuando comenzaron las alarmas de conductos y entró en pánico cuando se dio cuenta de que eso significaba que estaba ocurriendo violencia basada en conductos. Rápidamente hizo un balance de su entorno y dio un suspiro de alivio ya que no parecían estar cerca. Comenzó a correr hacia su apartamento y dejó que sus poderes le picaran debajo de la piel en caso de que se encontrara con el conflicto. La fiesta fue oficialmente un desastre tan pronto como sonaron las alarmas, la gente de repente gritaba y se empujaba entre sí mientras corrían hacia la salida. A Jan no le importó nada y se aseguró de encontrar a Blake primero antes de abrazar a la niña y guiarla fuera del camino de la estampida de personas que corrían para llegar a sus hogares. Jan corrió escaleras arriba para abrir la habitación de Ruby para entrar en pánico ya que no vio a su hermana menor. Cuando escuchó a Ruby gritar su nombre, Jan casi lloró de alivio visceral al ver a Ruby escondida debajo de su cama. Blake y Jan llevaron a Ruby al sótano del edificio, Tai y Jan Xayolon pisándoles los talones mientras salía corriendo de su habitación para ver a sus chicas. Todos se acurrucaron en el sótano y esperaban que su casa no estuviera en la línea de fuego. Ospin frunció el ceño cuando sonaron las alarmas. No. Ahora no. Aquí no. Este tenía que ser el peor momento posible.
Se aferró a su hijo, que estaba acurrucado y temblando ante el fuerte ruido que lo despertó en una pesadilla. Maldita sea. Un hombre con un teléfono documentó un pequeño segmento de la pelea, que mostraba dos conductos peleando. No es de alta calidad, ya que estaba demasiado lejos para distinguir características distintas. Corrientes de luz y losas de hormigón chocando entre sí en una lucha por el dominio. Un hombre con máscara atacando a un rubio que se defendió desesperadamente, defendiendo y cediendo terreno hasta que se dio cuenta de a dónde iría. El video fue incautado y puesto en las noticias para ayudar a identificar a los dos. Una hermana de varios hermanos estaba viendo las noticias mientras descansaba en su sofá. Su corazón casi se detuvo ante alguien que mostraba poder como si solo hubiera visto a una persona mostrar antes. Una rubia con una sonrisa brillante a la que amaba con todo su corazón y le rompió el corazón sin quererlo. Tenía que serlo. No podía ser después de todo este tiempo. Capítulo 8. Todo el crédito a los respectivos propietarios. PD. Entonces, cuando se trataba de las 7 hermanas de Jaune Ark, creo que solo conocemos nombres hasta Saffron, mi conocimiento de Ruby se ha estancado mucho. Dicho esto, insertaré los nombres que quiero en la ficción de las otras hermanas de Jaune. Violeta como ejemplo. Ian. Black se había sentido aliviado de ver a Jaune el día después de todo el fiasco de Conduit. Ella no había esperado y lo abrazó después de que él estaba bien después de la advertencia del conducto, no sabía dónde vivía, por lo que era muy posible que hubiera estado en el camino de la destrucción hecha por los conductos de batalla. Ella no esperaba que él lo abrazara tan fuerte como él, como si se estuviera aferrando a lo último que tenía. Jaune se soltó rápidamente y se disculpó, pero a Black no le había importado, excepto por el temblor que sacudió el cuerpo de Jaune en esos pocos segundos. Toda la ciudad estaba emocionada pero tranquila, insegura de poner en marcha a nadie para que no fuera el conducto que tuvo algo que ver en esa pelea. El video, de baja calidad como era la comidilla de la ciudad en casi todos los lugares a los que ibas. La gente se preguntaba cómo comenzó y quién podría haber ganado esa pelea si continuaba. Algunos lamentaron que el DUP reformado, un subconjunto especializado de la ley ahora llamado Servicios de Contención de Conductos o CSS, tuviera una razón para comenzar a patrullar nuevamente. Era un poco tácito entender que los conductos rara vez luchaban a menos que fueran atacados o atacados por otro. El hecho de que el conducto de concreto se preocupara poco por el entorno mientras el conducto brillante intentaba correr dejaba en claro quién era el agresor, y esa fue la única gracia salvadora para el conducto que empuñaba la luz que estaba a la defensiva hasta que era obvio que habría bajas reales. La gente se comió la idea del superhéroe como el santo patrón de Newmarais y el fumador de Seattle demostraron que los conductos eran solo personas que podían elegir ser mejores o peores. Otros se preocuparon como el demonio de Empire City una vez luchó contra la bestia y su fracaso para ganar convirtió a Empire City en una cáscara rota de una ciudad. Nadie quería que eso volviera a suceder, incluso si ninguno de los dos Conduit tenía ese poder bruto a mano. La brillantez de cada héroe proyecta una sombra para que venga el villano. Black se habría sentido mucho más aliviado si Jaune no hubiera parecido que la muerte se había calentado y tan nervioso que podría colapsar en un ataque de pánico desde entonces. Ella le había preguntado varias veces si estaba bien o herido, y él le daba una sonrisa fracturada antes de asegurar que estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Cada vez que había un sonido fuerte e inesperado, se retorcía violentamente mientras sus puños se apretaban como si estuviera a punto de ser golpeado y se estaba preparando para ello. Hizo su trabajo a la perfección como de costumbre, pero los clientes habituales podían decir que algo andaba mal con el barista rubio y expresaron su preocupación solo para que él lo saludara con la explicación más típica de solo un día libre. Y todo el mundo se estaba exasperando un poco por la evidente incomodidad y mentiras del rubio con respecto a su salud. Todas estas pequeñas cosas hicieron que Black se preocupara aún más de que Jaune estuviera bajo mucha más presión de lo habitual. Jonathan vio las noticias, con un ceño fruncido firmemente en su rostro ante la abominación, que en realidad retenía a Yuma con sorprendente habilidad y agilidad. ¿Cómo? ¿Cómo aprovechó esa cosa sus habilidades para llegar a ser tan poderoso?
Cada vez que Jonathan refinaba o reelaboraba su plan, esa cosa se levantaba para cumplirlo y defenderse y seguir adelante. ¿Por qué no podría simplemente morir? Porque, de todos sus hijos que había engendrado, heredó la capacidad del arco para sobrevivir sin importar las probabilidades que se pusieran en su contra. ¿Fue porque era el único hijo que era un hombre? Eso era ridículo, incluso con sus hijas rebelándose y marchándose, él las vigilaba y a todas les iba muy bien en sus profesiones elegidas. Ni uno solo de ellos estaba luchando en sus vidas, y era frustrante que mientras esa cosa luchaba todavía estaba sobreviviendo, tal vez incluso prosperando. Jonathan gruñó y guardó una botella de alcohol para acercarse a esto sin que el alcohol nublara su juicio. Tal vez debería pedir la opinión de su esposa sobre el asunto. Cardin vio el video una y otra vez, con la mano corriendo sobre su boca, mientras trataba de encontrar cualquier identidad alternativa del conducto que empuñaba la luz. Porque la conclusión a la que había llegado era algo que nunca habría adivinado. Señaló la conclusión indiscutible, pero al mismo tiempo el conjunto de Cardin la rechazó. Simplemente no era posible, iba en contra de todas sus creencias. Trató de imaginar a cualquier otra persona que pudiera ser el conducto en el video que estaba ejerciendo un poder loco y haciendo coincidir el golpe de conducto de concreto por golpe. Todo lo que creía sobre las personas que tenían poder y cómo debían usarlo se le estaba echando en la cara, porque sabía quién era el conducto de concreto, y solo estaba aquí por una razón. No pondría en peligro su misión eligiendo peleas con conductos aleatorios. Pero eso significaba solo una cosa. Y aunque llenó tantos espacios en blanco sobre cómo esa persona podría estar bien en tan poco tiempo, sin importar cuánta paliza pudiera recibir, significaría que Cardin había estado literalmente jugando con fuego todo este tiempo. Jaune Ark era el conducto. Un poderoso conducto que nunca se había defendido. El video mostró las habilidades y poderes de Jaune y Cardin sabía que incluso con su gen de conducto latente influenciado por la transferencia de poder de Augustine a él, Jaune superó muchos de los archivos de conductos que había visto antes, excepto los archivos clasificados que navegó durante su tiempo en el DUP. No tenía la habilidad increíblemente rota y versátil de Delsin Rowe para copiar y usar poderes, pero tenía un abundante suministro de poder a su alrededor en todo momento como Golem Pirate, y eso lo hacía muy peligroso. Jaune era muy fuerte e increíblemente hábil. Que actuó manso y sin pretensiones, recibiendo paliza tras paliza sin pestañear y encogiéndose de hombros ante todos los ataques injustos a su existencia. Quien fingió que no podía defenderse y dejó que Cardin lo atacara sin retroceder ni mostrar sus habilidades. Que solo cuando su amigo estaba en cualquier tipo de situación estresante y en realidad era capaz de lastimar a Cardin, no había pensado que Jaune había sido quien lo atacara cuando golpeó a Blake, pero en retrospectiva era obvio. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se lo ocultaría a todos, a Cardin cuando sabía que era su mejor oportunidad de retroceder? Se dio cuenta de que tenía que ver con su pasado, lo que sus poderes deben haber hecho a su familia o lo que su familia podría haber hecho en respuesta a él. Cardin casi había estado enfermo cuando se dio cuenta de por qué le pidieron que intimidara a Jaune Ark. Era un conducto. Yuma era un conducto. Jaune también lo era, pero fue expulsado de su familia y literalmente fue atacado por esa oportunidad de lotería de tener poderes. Ni siquiera el padre de Cardin dejaría ir a su hijo por eso, sino que trataría de reeducarlo para darle un mayor control y responsabilidad. Algo que Cardin daba por sentado ahora que se dio cuenta de lo que podría haber sido una alternativa. Cardin nunca se había sentido tan disgustado con nadie en ese momento de inquietante realización como lo que sentía por Jonathan Ark. Saffron no era más que una tormenta de actividad mientras empacaba y Terra estaba tratando de asegurarse de que supiera por qué estaban empacando para un viaje mientras luchaba por su esposa. Se había necesitado un teléfono de una Violeta casi histérica, una de sus cuñadas, para que Saffron se moviera, casi arrojando a Terra fuera de la cama mientras intentaba ponerse de pie solo para enredarse con las cubiertas y la planta de la cara en el suelo. Adrián se había divertido con su madre, balbuceando sin sentido mientras se lanzaba a todas partes. El bebé riendo y aplaudiendo de alegría. Zap había estado colocando maletas empacadas al azar en la sala de estar antes de que Terra finalmente lograra atrapar a su esposa y mantenerla en su lugar por un momento. Zap.
Ella lloró exasperada, disminuya la velocidad, por favor. No puedo seguir el ritmo. Saffron redondeó a su esposa con una desesperación casi maníaca, no. Necesito llegar a Empire City ahora. Terra puso sus manos sobre los hombros de su esposa, Saffron Kota. Necesitas decirme por qué necesitamos ir allí ahora mismo antes de atarte y hacerte esperar. Saffron pareció desinflarse, la manía se desvanecía de ella mientras miraba la mirada severa y preocupada de su esposa. ¿Recuerdas cómo quería tomar tu apellido? Ni siquiera quería un rastro de mi antiguo apellido. Terra maniobró cuidadosamente a su esposa en el sofá, por supuesto. Cuando era niño, sabías que tenía muchos hermanos, ¿verdad? Saffron dijo en voz baja. Terra asintió, 6 hermanas. Saffron dudó antes de murmurar. Tenía un hermano. Terra se puso rígida, sin haber sabido esto sobre su esposa hasta ahora. ¿Lo hiciste? ¿Por qué nunca lo mencionaste? ¿Por qué solo me estoy enterando de él ahora? Quería, Saffron murmuró. Pero duele, solo pensar en él y en cómo le fallamos duele. Al escuchar la miseria en su voz, Terra apartó su confusión y presionó sus labios contra la cabeza de Saffron. Está bien, solo háblame de ellos, Sap. Cuando tenía 7 años, nació Jaune. Era tan dulce y amable. Era la persona más amable que jamás haya existido. Tenía una sonrisa que iluminaba la habitación. Nuestra madre estaba ocupada con nosotros y apenas tenía tiempo para otra adición a la familia, así que nos pusimos de pie como madres y hermanas para cuidarlo. A los pocos años de su infancia, él y mis hermanas estaban jugando en el patio cuando se disolvió en la luz y se estrelló contra un árbol. Saffron no pudo evitar la risa acuosa cuando recordó el grito de sorpresa de Jaune de una cara llena de corteza de árbol. Aparentemente era el único en nuestra familia nacido con un gen conducto. Estaba aterrorizado y sabía que nuestros padres nunca lo aceptarían como persona. Nunca obtuvimos una razón real de por qué odiaban tanto a los conductos, pero simplemente los consideraban monstruos y monstruos. Pero Jaune era nuestro hermanito, lo amábamos demasiado como para dejarlo llevar. Hicimos todo lo posible para ocultarlo, te juro que hicimos, Terra. Pero era demasiado buena persona, su propia necesidad de ayudar a las personas en problemas trabajaba en su contra. Usó sus poderes para salvar a algunos de sus compañeros de clase, y para entonces ya era demasiado tarde para ocultarlo, nos lo quitaron, Terra. Nos hizo prometer que no lucharíamos contra él porque sabía que podrían lastimarnos si intentábamos resistirlo físicamente. Después de eso, visitamos siempre que pudimos, pero luego los padres se enteraron y dijeron que teníamos que elegir entre él o ellos. Lo elegimos y nos mudamos. Tomó tiempo juntar todo nuestro dinero e irnos, demasiado tiempo. Terra dejó que su esposa sollozara en su hombro, apretando su agarre alrededor de la mujer con la que se había casado. Se preguntó cuánto tiempo pesaba esto sobre su esposa, cuánto tiempo había aguantado la pérdida de su hermano, cuánto se había enconado el dolor. Trató de pensar en perder a alguien así y la única persona que podía comprender que estaba cerca era Adrián e incluso eso era impensable. Ella se volvería loca, no sobreviviría sin Adrián estar allí, no querría sobrevivir sin él. En todo el tiempo que había conocido a su esposa, Terra nunca imaginó que llevaba tal carga. ¿Cómo está ahora? Terra preguntó suavemente, queriendo ayudar a Saffron. No lo sabemos. Saffron gimió. Fuimos a buscarlo, pero se había ido, no había rastro para que lo siguiéramos. Kurdunkai nos dio los registros de que vivió y se fue después de que cayó, pero no teníamos idea de cómo rastrearlo después de eso. No teníamos los fondos para contratar a nadie y ahora habría sido demasiado tiempo para cualquier pista creíble. Quería encontrarlo y abrazarlo de nuevo, pero después de no verlo esperándonos en Seattle, parte de mí simplemente se rindió. Todavía lo amo, pero considerando cómo se veían nuestras acciones en retrospectiva. SHHH, Terra calmó, entiendo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué te hace pensar que está en Empire City? Saffron se enderezó y sus ojos brillaron de esperanza. Una de mis hermanas estaba viendo las noticias y había habido una pelea entre 2 conductos en Empire City. Uno de los conductos era empuñar la luz, las mismas habilidades que Jaune usaba cuando era un niño, excepto que era más fuerte. Vi los videos y el conducto era rubio, el mismo tono de cabello que todos nosotros.
Tiene que ser el Terra, fue uno de los pocos lugares a los que van los conductos a los que la gente teme ir. Era el lugar perfecto para esconderse de la gente, no pensamos que se escondería allí porque pensamos que se distanciaría de todas las áreas de conductos culturales mientras aún vivía en un lugar proconducto. Tenemos que irnos, incluso si nos odia, necesitamos ese cierre. Necesitamos que sepa que nunca dejaremos de amarlo. Terra asintió y le dio unas palmaditas en el hombro a Saffron. Está bien, amor. Ahora comencemos a prepararnos en lugar de enloquecer, reserven los boletos y coordinen con sus hermanas mientras yo hago las maletas. Saffron besó a su esposa, demasiado feliz para hacer cualquier otra cosa. Entonces las cosas se han calmado un poco. Yang le preguntó a Blake mientras se acomodaba en un asiento en el café con un café caliente en sus manos. Blake suspiró, siguiendo su ejemplo con una taza de té en la mano. Parece que sí, pero desde la pelea, Jaune me ha estado preocupando. Yang se habría burlado de ella por su preocupación, pero ella sabía de lo que Blake estaba hablando. Yang era excelente para leer a la gente, y no le gustaba lo que estaba recibiendo de Jaune en los últimos días. A Yang le gustaba divertirse en general, le encantaba burlarse de Blake sobre Jaune cuando se preocupaba por él, pero esto no era una preocupación leve y Yang sabía cuándo poner sus travesuras habituales en espera. Yang había visto a Jaune trabajando en el café como de costumbre, pero Jaune parecía agotado y nervioso todo el tiempo que estuvo trabajando. Su asistencia a la escuela no había cambiado, pero entraba y salía de las aulas en los últimos segundos antes de llegar tarde. Y aunque su nuevo comportamiento no afectó la forma en que trabajaba, sí a las personas con las que trabajaba y cómo intentaban ayudar, pero no sabían exactamente cómo. Jaune era el tipo de persona que trataba de asumir sus problemas solo porque no quería que la gente se preocupara, pero el problema era que hacía exactamente lo contrario de lo que quería. Jaune probablemente tenía muchos dones, pero actuando como si estuviera bien cuando era cualquier cosa, pero no era uno de ellos. Yang había sido una vez de la misma manera, aterrorizada de exponer sus poderes y esperando la forma en que su castillo de naipes se derrumbaría a su alrededor. Sin embargo, Ruby, su padre y su madre convirtieron su castillo de naipes en un rascacielos de acero, irrompible y de pie, sin miedo y dispuesto a enfrentar cualquier tormenta y capearla con valentía. Jaune no tenía el mismo apoyo excepto por Blake. Y aunque Blake era una persona increíble y fantástica y un amigo leal, Ygritte y Kali se preocupaban por él, Jaune no era uno de la familia Belladonna, y él lo sabía. Jaune siempre renunció a su tiempo por Blake si quería estar con su familia incluso para las cosas más insignificantes. Sonrió cuando los vio, genuinamente feliz de poder ayudar, pero Yang había notado el más mínimo parpadeo de celos y dolor en sus ojos cuando vio a la familia unida y el amor que tenían el uno por el otro. Estaba prácticamente solo. Y a Yang no le gustó porque le recordó los sentimientos pasados de inseguridad y que nadie en todo el mundo debería estar solo así. Y debido a esa opinión, Yang sintió ganas de ayudar a su compañera rubia con sus problemas. Jaune era un gran tipo aunque un poco tonto a veces, y siempre hizo todo lo posible para ser útil. Jugó con las bromas de Yang y siempre la respetó a ella y a Ruby como si fueran importantes para él, incluso si aún no eran amigos. Hizo todo lo posible para saludar a Pirra, una cliente aparentemente nueva que se estaba convirtiendo rápidamente en una habitual, felizmente como si fuera una vieja amiga que había estado perdiendo. A Yang no le gustaba el estrés que parecía desgastar al joven cada vez más. Tal vez deberías sentarlo y pedirle que hable contigo. Yang sugirió. Hice eso. Blake suspiró, simplemente lo agita. Entonces obligarlo a hablar. Yang respondió. Sabes que lo que sea que lo esté estresando lo está rompiendo Blake. Él necesita tener a alguien y usted es probablemente la única persona con la que podría querer hablar. No puedes seguir así y lo sabes, tienes que ser firme por una vez si realmente quieres ayudarlo. Quiero ayudar, pero él sigue alejándose cuando lo intento. Blake espetó, ofendida por la idea de que no quería ayudar. Entonces deja de retroceder cuando dice que está bien. Yang replicó, porque claramente no está bien y este enfoque suave que usas no va a ninguna parte. Blake se mordió el labio y miró la taza de té que le dio la mano en las manos. Ospin vio el video, con los ojos en el conductor rubio, tratando de minimizar cualquier víctima y tarareó pensativamente.
Fue una de las cosas que le hizo esperar que su idea para la creación de un área asociada a conductos funcionara. Si pudiera encontrar personas que no quisieran pelear, vivir vidas pacíficas, entonces tal vez todo podría funcionar. Un lugar para que su hijo fuera quien era, que tuviera personas que pudieran entenderlo mejor que Ozpin, y eso fue doloroso de admitir. Pero sus labios se adelgazaron con la vista del tipo de concreto lanzando losas de rocas alrededor para aplastar el otro conducto. Mientras algo existiera, nunca habrá paz para ello. Porque por cada persona que lo quería, había una persona que no lo quería.